Hola a todos, estamos en una nueva clase del curso y en esta clase, en esta lección vamos a revisar dos temas que tienen que ver con uno con herencia y otro pues tiene que ver solamente con las clases en Java. Bueno, el primer tema es la sobreescritura que se aplica siempre cuando hay herencia, es decir, debe de haber una relación de herencia, superclase, subclase o clase padre y clase hija para poder implementarla. Y aquí nos menciona el documento precisamente eso, que pues al utilizar este concepto de herencia podemos nosotros solamente ahí pues aplicar la sobrescritura y esto pues se realiza mediante los métodos. Así que, ¿qué es esto de sobreescribir? La clase padre, al heredar métodos, que eso ya lo vimos en herencia, al heredar métodos y atributos a la clase hija, la clase padre puede tener un método ya implementado. Recuerden que el método, yo tengo por ejemplo aquí public void y pues mi método y, y recuerden que cuál era esta es la declaración del método solamente y la implementación pues ya es lo que va a hacer, lo que está dentro de las llaves, llave que abre y llave que cierra. Aquí nosotros implementamos ese método. Aquí va, digamos, la implementación. Por lo tanto, el padre, si tuviera, la clase padre, si tuviera este método, la clase hija al heredar o al hacer extends, pues de manera predeterminada lo tiene y podemos acceder a él, llamarlo desde la clase hija. Pero otra cosa que podemos hacer es modificar los métodos heredados. Esos métodos que nos hereda el padre y que ya tienen a lo mejor alguna implementación específica, nosotros los podemos cambiar, los podemos, como los heredamos, los podemos modificar, es decir, cambiar la implementación, el código que va dentro. Bueno, ¿y cómo se realiza o se define esto? Eh, Aquí está la sobreescritura de estos métodos, solo se aplica si hay herencia entre pues, padre e hijo. Y cuando se sobrescribe el método, esto sí es importante, se debe agregar en el método la anotación override que permite precisamente avisarle a Java que se va a sustituir esta implementación del método en la clase hija. Esto pues, sería en la clase hija. Ahí ponemos la anotación override y debe ir arriba del método. Entonces, eso es importante. Así que voy a borrar aquí. Yo creo que hasta aquí. Así, eso lo vamos a dejar. Bueno, vamos más abajo y pues aquí están las condiciones para las cuales nosotros en una clase hija que se herede del padre estos métodos y se quieran sobreescribir, pues debemos de cumplir ciertas condiciones. La primera es que el método a sobreescribir tiene que ser en la clase hija, obviamente, porque es la que lo hereda y debe de llamarse igual que el método así tal cual como se llama en la clase padre. Si se llama método 1 en la clase hija yo lo voy a sobreescribir con ese mismo nombre.
Entonces debe de llamarse igual que en la clase padre, que como está declarado e implementado en la clase padre. Bueno, la segunda condición es que debe devolver el mismo tipo de valor. Si mi método devuelve un int o devuelve un float, pues la clase hija al sobreescribirlo deberá devolver también lo mismo. Digamos que aquí todo es lo mismo, y lo único que cambia es la implementación. No podemos cambiar otra cosa, ni el nombre, ni el valor que retorna. Si es que retorna, y si es void, pues también tendrá que ser void para sobreescribirlo. Y el otro igual, debe recibir el mismo número de parámetros o argumentos. Entonces, si nos damos cuenta, pues debe estar igualito. Lo único que va a cambiar es lo que está aquí adentro. Todo esto se va a quedar igual, lo mismo si recibe parámetros y si devuelve o no, también debe ser igual. Esas son las condiciones para realizar la sobreescritura. Y ahorita vamos a ver cómo puedo aplicar eso. Bueno, ejemplo. Muy rápido porque vamos a pasar a hacer un código. Tengo la clase empleado y la clase gerente. Gerente hereda de empleado. Aquí está en el UML con la flecha. Y bueno, defino empleado que tiene, aquí vemos 1, 2, 3 atributos o variables de instancia. Y luego tiene un método que es el que vamos a ver cómo se sobreescribe en la clase hija. Y el método lo que hace es devolver una cadena. Aquí está, la devuelve en el return, en donde pues muestra los detalles de las tres variables que tenemos aquí. Y bueno, en algún momento puede tener un constructor que inicialice estos valores, etcétera, ¿no? Que aquí no aparece para hacerlo más práctico y más corto el video también. Bueno, aquí está el método que queremos sobreescribir. Por lo tanto, creo mi clase gerente y le digo que voy a heredar de la clase empleado, extends, heredo. Recuerden que esto es heredo o hereda de la clase empleado. Y tengo mis propios atributos. En ese momento, cuando hago el extends, pues que heredo, heredo nombre, puesto, nivel y heredo también el método. Lo puedo usar aquí en mi clase. Lo puedo llamar y no hay problema. Se va a ejecutar pues el del padre, lo que tiene. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Aquí tendría que hacer lo siguiente. Debo escribir lo mismo, que es public string obtener detalles, public string obtener detalles, no recibe parámetros. Y defino mi nueva implementación, que vean lo que hago, si cambia, porque aquí, bueno, pongo el nombre, el puesto, el nivel, y acá pongo nombre, puesto, nivel, y le agrego el departamento. Así que aquí me faltaría agregar la anotación arroba override, así. Y lo que estoy haciendo cuando se ejecute el método obtener detalles y yo lo llamo al crear un objeto gerente, pues efectivamente se va a ejecutar este porque oculta el del padre, que después también lo podemos usar, pero lo oculta y el que va a ejecutar será el de obtener detalles. ¿Por qué? Porque en tiempo de ejecución, pues si yo tengo un objeto de tipo gerente y llamo al método obtener detalles, pues será este código que yo escribí. Así que aquí lo que estoy haciendo es sobreescribir el método del padre. Agregué, pues mostrar una variable que es mi propia variable que tengo por ahí. Es lo único que hago. ¿O qué hace este ejemplo? Bueno, y luego vamos con la sobrecarga. ¿Qué es la sobrecarga? Bueno, tenemos aquí, voy a colocar sobreescritura,
Esta hay que recordar pues que se ocupa con herencia y pues el método debe ser igualito, nombre, valor de retorno y parámetro debe ser igual y lo único que cambia es la implementación, por lo tanto aquí cambia la implementación. Ya, así. Y luego lo que podemos hacer es también sobrecargar métodos. Estos dos conceptos se aplican a métodos y bueno, la sobrescriptura otra vez, pues tiene que haber herencia y cambiamos la implementación. Y ya, en la clase hija. Y luego, esto de sobrecarga, ¿qué es? Es la capacidad de tener más de un método con el mismo nombre. Por lo tanto, yo puedo tener una clase en donde tenga 3 métodos que se llamen igual y no me va a dar error, pero debo cambiar ciertas cosas para que Java no me diga pues es el mismo y pues si es el mismo no tendría caso, ¿verdad? Tener 3 métodos que se llamen igual. Así que bueno, aquí me falta, no lo voy a poner, tener sobrecargar métodos y es más de un método con el mismo nombre, esto por ahí con el mismo nombre, ya. Bueno, y si tienen el mismo nombre, pues Java sí tiene que diferenciarlos. ¿A través de qué? Los vamos a diferenciar a través del valor de retorno y también a través del valor de los parámetros que recibe o los atributos que recibe. Bueno, aquí entonces la sobrecarga de métodos, bueno, aquí lo menciona, más lo enfatizo rápido. Aquí es en base al número y tipo de parámetros que recibe, es decir, los que van aquí adentro de los paréntesis. Eh, y bueno, se diferencia por eso y no por lo que devuelve, lo podemos cambiar y no hay problema, pero pues deberíamos cambiar siempre el número de parámetros o los tipos de los parámetros también. Así que, bueno, eso ya lo hicimos, aquí eso sí es importante. Esto ya lo hemos hecho con los constructores. Recuerden que tenemos varios constructores, lo que cambia son los parámetros. En uno será el constructor vacío, en otros el constructor con todas las variables o solamente una. Eso también es sobrecarga de métodos. O sea, tengo más de un método que se llama igual, pero cambian los parámetros. Así que aquí voy a revisar un ejemplo. Será muy rápido porque después vamos a hacer otro ya en código. Entonces, bueno, tengo una clase y cómo hago la sobrecarga. Pues ahí no necesito que haya herencia, simplemente lo hago en mi clase y tengo un método que es void y que se llama cambiar datos. Este método recibe dos cadenas o dos strings. Y bueno, ya aquí lo que hace es les pasa esos valores a variables. Y ya es lo único que hace. Pero esta parte no me interesa. La que me interesa es la cabecera o la firma. Así que yo puedo tener otro método que se llame igual, pero lo que debo cambiar es lo que recibe. Entonces aquí si yo recibo dos parámetros, si tengo otro método que se llama igual, que aquí está, estoy haciendo sobrecarga, lo que significa que en mis parámetros sí va a tener que cambiar, aquí los cambio. Por ejemplo, en este, pues ahora solamente recibo un parámetro. Incluso puedo cambiar el tipo,
puedo colocar aquí que sea int y no hay problema. Esa es la definición o el concepto de sobrecarga. Por lo tanto, bueno, sobreescritura va con herencia y cambiamos el código de adentro solamente, y sobrecarga pues recibe parámetros diferentes, se llaman los métodos igual, y además podemos cambiar el código de adentro. Eso es la sobrecarga. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a la parte de abajo y tengo aquí otro ejemplo y luego tengo otro. Bueno, a ver, aquí igual vean, tengo un método que se llama un método y no recibe nada. Y luego quiero tener otro método que se llame igual. Bueno, sí puedo tenerlo, pero lo que haré será cambiar los parámetros. Como aquí no recibe, pues aquí hago que sí reciba y ya puedo tener estos dos métodos sobrecargados. En este caso, este acá. Y sí me lo acepta Java porque, bueno, pues lo que hace es eh, cambiar los parámetros que está recibiendo. Les comentaba, incluso puedo cambiar el tipo de dato, pero se debe de llamar igual. Y entonces debería cambiar los parámetros siempre, siempre, siempre. Y también puedo cambiar el tipo, que eso es como opcional. Bueno, y ya aquí está otra cosa importante teórica, que es el mismo nombre, pero diferente lista de tipos de argumentos o de parámetros, ¿no? Eso es lo que ya mencionamos. Yo si devuelvo solamente el mismo, un dato distinto al método 1, por ejemplo, estoy haciendo sobrecarga, entendería eso, pero Java no lo va a poder detectar. Así que ahí nos va a marcar pues algún warning, error en algunas versiones de compilación. Así que lo que tenemos que hacer es, pues aquí recibo un ticket que es de la clase compra. Vean, el método se llama cobrar, acá también se llama cobrar, acá devuelve un boolean, acá un int, pero además cambio también porque estoy agregando un nuevo parámetro. Entonces aquí ya recibo dos parámetros y aquí recibo un parámetro, por lo tanto la sobrecarga está correcta. Perdón, un parámetro, esta no va. Un parámetro y dos parámetros. Por lo tanto, pues es válida esta sobrecarga de métodos. Bien, ahora vamos a realizar un ejemplo muy rápido para que se entienda. Bueno, para ello vamos a crear un proyecto, File, New Project, Java with Maven, Java Application, Next, y vamos a colocar ejemplo sobre escritura. Así. Bueno, sobre escritura y luego sobrecarga. Una vez ahí lo vamos a crear otra clase. Y listo. Bueno, voy a mi paquete, que ya me lo creo, se me olvidó quitarlo. Voy a modificar el nombre del paquete. Para ello voy a refactor y luego rename. Y aquí le voy a poner clases. Y luego creo otro paquete, Java Package principal. Y listo, ya tengo mis dos paquetes. Ahora vamos a crear el main de una vez aquí en principal, Java main class. Perdón, era al revés, application. Bueno, vamos a ponerle aquí ejecución, así. Acá era aplicación,
Y acá principal, bueno. Y ahora vamos a crear una clase. Vamos a hacerla sobre escritura. Java class. Y voy a crear una clase que se llame figura geométrica. Y vamos a borrar estos comentarios. Listo. Ahora recuerden, en la teoría nos dice que la sobreescritura tiene que ocupar o se lleva a cabo mediante herencia. Solamente se puede implementar si hay herencia. Si no hay herencia, pues no lo podemos hacer. Así que, pues voy a definir esta clase, que será mi clase padre. Será clase padre. Y con esto yo voy a crear, vean, voy a poner private string, una variable que sea nombre de la figura. Ajá. Y luego voy a colocar private float, voy a colocar base, por lo regular las tienen las figuras geométricas, base y otra que sea altura, tipo float también, altura, así. Y ya con esto lo que haré pues será, vamos a crear un constructor. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí ya en el constructor, y ya lo hemos hecho, lo hicimos en en el otro ejemplo de herencia, vamos a hacer sobrecarga de métodos, ¿no? Que se llaman igual, pero reciben parámetros diferentes. Así que será public, que será mi constructor, y acá será figura geométrica. Y aquí nada más voy a recibir el nombre y ya, que me pasen nada más el nombre. Por lo tanto, aquí será nombre, perdón, punto nombre más bien, y le doy la variable que a la variable de clase se le asigne el parámetro que me están pasando cuando creen el objeto. Y ya. Bueno, voy a definir mis métodos get y set de estas variables. Por lo tanto, voy a insert code, bueno, clic derecho, insert code, getter, setter, coloco todas, encapsulo por si las dudas, listo, ya están todos mis métodos. Ahora lo que hago será lo siguiente, vean, vamos a crear otro constructor para que también nos pasen estos dos valores en caso de ser necesario. Y aquí será public figura geométrica. Y vean aquí, con esto yo estoy haciendo sobrecarga, no sobreescritura, sobrecarga. O sea, dos métodos. Recuerden que el constructor es un método. Entonces tengo un método que se llama figura geométrica, que sé que es mi constructor. Y luego tengo otro método que se llama igual, que es mi segundo constructor también. Y entonces se llaman igual, pero reciben diferentes tipos de parámetros. En este caso recibo un string y en este caso no recibo nada. Si lo dejo así está bien y no me marca error Java. Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Si yo le pongo que recibo un string también y no sé, que se llame A, pues ya me da este error. ¿Por qué? Porque me dice, bueno, tú estás haciendo sobrecarga o tratando de hacer sobrecarga con el constructor que se llama igual. Y sé que puedes tener varios, pero aquí ya me pasan un string y tú me estás pasando también un string. Es el mismo método, entonces ¿para qué lo quieres, no? Y eso es un error. Por lo tanto, si modificamos y hacemos lo siguiente, bueno, recibo el nombre, pero también voy a recibir la base y la altura.
bueno, ahí sí ya no me marca error porque ya cambié otra vez los parámetros que recibo en mi método. Ya recibo 3 y acá solo uno, no es el mismo, aunque se llamen igual. Bueno, y aquí es this.nombre igual a nombre, y acá será base, perdón, this otra vez punto base igual a base, y luego this.altura igual a altura, y ya. Por lo tanto, aquí ya hice sobrecarga. Recuerden, la sobrecarga es métodos que tienen el mismo nombre, diferentes parámetros. Aquí lo pongo diferentes parámetros. Y sobre escritura, me voy a colocar por aquí, sobre escritura es con herencia, todavía no lo aplicamos. Ahorita vamos a eso. Bueno, ya tengo esto. Ahora lo que vamos a hacer será lo siguiente. Aquí guardo, ya tengo mis variables y lo que haré será crear otra clase que será mi clase hija. Por lo tanto, aquí en clases, new java class, y acá le pongo triángulo, le doy aquí, ahora sí, le voy a poner que va a heredar de la clase figura geométrica. Por lo tanto, pongo extends figura geométrica. Y con esto yo, bueno, ya sé que estoy heredando y voy a heredar los métodos y los atributos. Por lo que, como no tengo el constructor vacío, me manda un error y me dice aquí el ID, el NetBeans, pues tú vas a heredar los atributos que tiene figura geométrica, que es nombre, base, altura, y los tienes que inicializar en el constructor. Por lo tanto, me da los dos constructores que yo tengo y me dice cuál quieres implementar. Así que bueno, ahorita si yo le doy, por ejemplo, que quiero implementar los tres, pues me pone aquí ya el constructor, y cuando cree un objeto de la clase triángulo, tendré que pasar el nombre, la base y la altura, y lo que son esos valores pues se los va a pasar aquí a la clase padre, ¿no? A los atributos de la clase padre, que son los que estoy heredando. Y pues aquí está bien pedir los tres. Vamos a hacer lo siguiente, vean. Ya tengo aquí la herencia y todo bien. ¿Cómo haría yo para sobreescribir un método? Vamos a la clase padre y aquí voy a crear un método que sea public, que regrese un float y que se llame calcular área. Y bueno, no voy a recibir nada porque lo voy a calcular con las variables que ya tengo, que será por lo regular la altura en una clasificación de figuras, bueno, en las figuras planas, que son rectángulos, cuadriláteros, pues es base por altura el área. Por lo tanto, aquí en mi método voy a colocar lo siguiente. Voy a poner return base por altura. Y ya. Vean, tengo un método que lo voy a sobreescribir. Así que bueno, tengo base por altura y acá vamos a analizar. Yo sé que triángulo está heredando de figura geométrica, pero para calcular, pues bueno, la base y el área del triángulo
pues se tiene que cambiar porque no nada más es lo que tiene el padre, que es base por altura en triángulo, tiene que ser base por altura sobre 2 el área. Así que bueno, aquí yo puedo definir pues más variables propias. En este caso, bueno, vamos a definir una private y será de tipo float y vamos a poner perímetro así. Entonces tenemos perímetro. Bueno, ya con esto, ahora yo sí tengo que recibir el nombre, la base y la altura. Y ya como las heredo del padre, pues le paso los valores y eso está bien. Ahora necesito inicializar pues también esta variable de perímetro. Al menos voy a mostrar los datos. Entonces voy a crear aquí mi get and set de perímetro. Y ya los tengo ahí. Pero pues entonces cuando creo un triángulo, si nada más dejo este constructor, cuando creo un objeto de triángulo, me va a pedir nada más estos 3 valores y nunca me va a pedir el de perímetro. Lo puedo hacer a través de set para darle un valor, ¿verdad? O puedo ponerlo aquí en el constructor. Así que lo que haré es ponerlo en el constructor de una vez y será coma perímetro, pero aquí es tipo float perímetro. Y aquí, por lo regular, primero llamamos al constructor de la clase padre siempre y después ya hacemos más cosas si es que se requiere. Que en este caso que requiero, pues asignar la variable, el parámetro, perdón, más bien de perímetro a la variable perímetro. Por lo tanto, será this.perímetro igual a perímetro y ya. Ya con esto, yo cuando creo un objeto de triángulo, pues le paso estos 3 que son del padre y aquí se los pasa a su constructor, que es el que tenemos aquí, y ya los asigna. ¿Y por qué hacemos eso? Porque ya yo podré acceder a los métodos. Bueno, y ahora, luego lo que hago es que entonces estos 3 los pido, pero también pido otro más para asignarlo, porque esta es una variable propia de la clase hija. Esa no la estoy heredando. Y ya, con esto vamos a suponer que yo quiero calcular el área. El área del triángulo equilátero pues será base por altura sobre 2. Así que aquí, ¿cómo hacemos esta sobrescritura? Aquí vamos a tener que hacer sobrescritura. Es decir, debemos de cambiar lo que tiene el método calcular área del padre, que es este. ¿Por qué? Porque no nada más quiero que calcule, que haga esta multiplicación de base por altura, porque en el triángulo es base por altura sobre 2. Y si yo llamo al método, vean, vamos a hacerlo. Voy a crear mi objeto triángulo. Voy a mi clase principal. Borro aquí, también aquí. Y aquí vean, voy a crear un objeto de tipo triángulo que le pongo T1 igual a new. Y aquí sí me va a pedir el constructor. Vean que ya definí, es el único que tengo. Los 3 del padre, que heredé del padre, y el otro que es perímetro. Por lo tanto, bueno, esa clase la tengo que importar, la de triángulo, aquí en el main. Estoy en ejecución. Y voy a definir esos métodos. Y aquí será triángulo equilátero. Y acá ya le paso la base. Puede ser 5.2.
Me digo que es un float. Y luego la altura será 8.3. Float. Y acá el perímetro, pues no sé, vamos a colocarle que el perímetro es 40. Punto y coma. Y listo. Ya tengo aquí ya tengo mi objeto triángulo. Por lo tanto, yo puedo llamar al método calcular área, que es el que me heredó mi padre, que es figura geométrica. Así que si hago T1 punto calcular área, pues aquí lo que hará será irse al método del padre, al que me heredó el padre. ¿Y por qué se va a ir a ese? Porque como en T1, si voy a T1, el objeto T1 que hace referencia a la clase triángulo, aquí yo no tengo el de calcular área. Por lo tanto, ¿cuál toma? El que me heredó el padre, que es este que está aquí. O sea que ahí lo que va a hacer es base por altura y me lo va a regresar. Pero yo no quiero eso, porque yo sé que en el triángulo el método o la forma de calcular la área pues es base por altura sobre 2. Entonces aquí si me voy al main, bueno, me va a dar ese valor y esto es erróneo, así que lo quito. Ahorita regreso y voy a triángulo. Lo que hago es sobreescribir el método del padre que se llama calcular área. Y lo que tengo que hacer es arroba override para decirle a Java que voy a sobreescribir un método del padre, o sea que ya existe, y voy a figura geométrica y veo cómo se llama. Así es, public float calcular área y no recibo parámetros. Public float calcular área y listo. Float. Y bueno, aquí me da el error porque no he regresado ningún valor. Vamos a poner para que no me dé el error -1. Ahí está. Y ya no me da error. ¿Y qué es lo que hace? Vean aquí. Pues me pone precisamente que tengo una anotación y que es el que estoy sobreescribiendo el método de la clase figura geométrica. Ahí lo pone. Bueno, así que ya lo voy a sobreescribir. ¿Cómo haría eso? Pues yo sé que puedo acceder a los métodos de forma directa. Puedo acceder a los métodos de forma directa y sé que esos métodos me dan, por ejemplo, el valor de la base y de la altura. Ajá, y aquí pues tendría dos formas de hacerlo. Una es realizando lo siguiente, vean. Tendría que hacer, bueno, invocar más bien una al método del padre que ya me hace la multiplicación y aprovecho eso. ¿Cómo llamo? Lo voy a poner en herencia. ¿Cómo invoco o uso métodos de la clase padre? Recordemos que es con la palabra, aquí está, la palabra super. Desde la hija tengo que poner super, que es lo que hice aquí con mi constructor. Y bueno, los métodos como sería, vean, sería el siguiente. Yo aquí le digo que llame al padre, punto, y ya me da pues los métodos a los que puedo acceder. Ajá. Así que bueno, puedo decirle que me dé el de calcular área del padre y no habría problema, porque entonces yo estoy siendo explícito y diciendo que del padre me ejecute este método que sé que me va a regresar, pase por altura, aquí está. Y por lo tanto, aquí lo que hago es encierro eso que me regresa ese método, ese valor, que es un float, y lo divido entre 2.
Bueno, ¿y qué me va a devolver otra vez? Todo esto, con esto le digo el super, le estoy diciendo aquí, clase padre, que es figura geométrica, punto, aquí está, punto, y luego invoco al método calcular área, y esto me va a devolver pues lo que tiene el método, que es base por altura, ¿no? En la clase figura geométrica, base por altura. Pero yo, cuando ya me regrese todo esto, que es la base por altura, pues ahora lo tengo que dividir entre 2. Por eso es que pongo esto de aquí entre 2. Y todo esto ya dividido entre 2. Quiero que lo regreses, es lo que estoy diciendo al método. Todo eso me lo devuelves. Y es correcto porque es un float. Así que ya cuando yo cree mi objeto en, en ejecución, que aquí tengo mi T1, llamo a calcular área y se va a ejecutar pues lo que está aquí adentro, que es super punto calcular área, etcétera. Y ya, estoy usando el método del padre. Esa es una opción. Y la otra es la siguiente. Vean aquí. La otra será get. Vean, sin hacer uso de la palabra super, yo puedo pues invocar a los métodos del padre por su nombre simplemente, y si doy control espacio, a mí aquí me salen los métodos que puedo llamar, que en este caso tengo el get altura y get base, o sea, obtener los valores de las variables de el padre, que es figura geométrica. Aquí está. Aquí me dice. Por lo tanto, lo que puedo hacer es lo siguiente. Obtengo la altura, lo multiplico por la base. ¿Quién me da la base? Pues get base. Y lo divido entre 2. Esa es la otra forma de hacerlo. De hecho, este no va aquí, este va acá. Así. Bueno, entonces obtengo esto, lo multiplico y lo divido entre 2, que es lo mismo. Esta multiplicación, pues ya me la hace el método del padre, que fue como lo vimos hace un momento. Y bueno, ya con eso, pues yo tendré bien calculada mi área de el triángulo. Así que voy a ejecución y ahora sí, de ante 1 punto calcular área, y la puedo guardar en una variable float, sea a igual mi objeto, mi método, me regresa el valor y la muestro. Y aquí pongo área triángulo igual a lo que tiene a. Así. Por lo tanto, ya con esto voy a compilar y ejecutar. Le digo que esa va a ser mi clase de main. Y voy a verificar el valor que me da. Así que bueno, aquí ya tengo pues este valor, que este método que se está ejecutando es el que está sobrescrito aquí. Este es el que se está ejecutando. Vean, si yo lo quito, si yo lo quito, me voy a poner cortar y ahorita lo regreso.
Si yo lo quito y vuelvo a ejecutar mi programa, va a crear su objeto, le pasa los valores y lo que hará será, como no tengo yo ningún método sobrescrito en la clase hija, pues automáticamente va a ir a la clase padre y va a decir ejecuta este método y solamente va a hacer la base por la altura, va a hacer esta operación y nos va a regresar el dato y lo vamos a cachar aquí. Así que lo voy a ejecutar. Y aquí está el valor distinto. ¿Por qué? Porque solamente hace la multiplicación. Y bueno, si ese dato, pues lo divido entre 2, que es 43.16 entre 2, nos da el 21.58 aprox. Así que bueno, otra vez, si regreso mi método, se va a ejecutar este. Y voy a correr de nuevo. Y ahí está, me da la mitad. Porque ahora se está ejecutando este que sobreescribí de la clase hija. Y listo, esto es la sobreescritura y la sobrecarga pues será lo siguiente. Tengo un método que es, por ejemplo, float, o bueno, vamos a poner aquí void mostrar mensaje, y lo que hago es mostrar un mensaje aquí voy a colocar método 1 y ya. Ahora, ¿cómo hago? Ya hice la sobreescritura que es con esta herencia y cambio la implementación. Ahora, qué es esto de acá? Ahora, ¿cómo hago la sobrecarga? Bueno, pues en la clase puedo tener más de un método aunque no tenga herencia. En la clase puedo tener más de un método, que ya lo hicimos con el constructor, pero ahora lo haré con este método normal, que no es constructor. Y aquí yo puedo poner public void. Recuerden, se debe de llamar igual. Y bueno, aquí si lo pongo, si le cambio los parámetros, ¿verdad? Aquí, bueno, no me marca error porque me falta una R aquí. Mostrar, mostrar, acá está, otro error y listo. Bueno, si lo quiero poner igual, pues vean que me marca error, ¿no? Porque me dice ya tienes un método que se llama igual y que recibes lo mismo, que es nada, vacíos, y ese ya lo tengo, no tiene sentido. Y aquí vayan, ¿qué pasa si le pongo int? Si le cambio nada más el tipo, también me da este error de compilación, porque no puedo hacer así la sobrecarga. Tengo que cambiar, vean aquí, voy, y aquí ya voy a recibir un string, que será m de mensaje, y con eso ya me dice que es válido, que puedo tener dos métodos, y aquí voy a poner mensaje método 2 y le agrego ese string que me pasen. Así que aquí ya me dice que esto es válido. ¿Por qué? Porque estoy cambiando los parámetros, a pesar de que se llaman igual, pues son diferentes porque recibo aquí un parámetro de tipo cadena y acá no. Ya con eso los diferencia Java. Bueno, y vean, si aquí pongo ahora sí mi int,
¿verdad? Bueno, me da, vamos a hacerlo aquí, vea, coloco esto y luego aquí return, así. Bueno, vean, estoy diciendo que tengo un método que se llama igual que el de arriba, no recibo parámetros, igual que este, porque lo quiero según sobrecargar, y si cambio el tipo y lo regreso, sin problema, está bien, pero me marca error, precisamente porque, pues porque me dice que la sobrecarga solamente se hace mediante la diferencia de parámetros. Así que aquí pondré, bueno, incluso me marcaba error también por esto, pero bueno, lo quito para que vean que no es por eso. Vean, me sigue marcando error. Ya es diferente si yo agrego el parámetro, porque así ya lo diferencio por los parámetros y bueno, además por tipo. Pero ya esto es diferente. Y aquí puedo tener incluso otro método que se llama igual, o sea, public void mostrar mensaje. Y bueno, es void, así que me dice, bueno, ese ya está. Si pongo una cadena, pues me sigue marcando error porque dice ese ya está. A pesar de que aquí regreso un int y aquí un void, eso no hace diferencia. Lo que hace diferencia son los parámetros. Así que vean, aquí si le cambio y le digo que recibo un float, que se llame x, ahí sí ya no me da ese error, porque dice, bueno, sí, recibes un solo parámetro, pero aquí es cadena y aquí es float, son diferentes. Y con eso yo los identifico. Y aquí, por ejemplo, coloco x igual a x. Y me falta el más. Ya. Y, y ya. Y puedo tener otro que sea public void mostrar mensaje. Y voy a pasarle un float x y un int y para que no me dé error. Ya. Así que, bueno, vean, incluso si aquí lo que importa es el tipo. Si aquí yo le cambio a A, de todas formas me va a marcar error, porque si ya tengo uno que recibe un float y eso no es válido, así que pues agrego otro que sea así y ya con eso pues ya me dice, ah, bueno, sí, ya puedo eh, diferenciarlos. Aquí voy a mostrar los valores, que será y. Y ya puedo tener múltiples métodos que se llaman igual. Todos se llaman de la misma forma, pero los diferencio por los parámetros. Aquí es vacío, parámetros vacíos. Aquí recibo un parámetro de tipo string. Acá recibo un parámetro, pero ahora es de tipo float. Ya lo cambié y esto es válido. Y acá recibo dos parámetros, que es el float y el primero float y el segundo int. Y ya, y eso está bien. Así ya Java no me marca errores en compilación. Y bueno, si voy acá, pues lo que hago es llamar, vean, a mis métodos que sobrecargué. No es sobreescritura, es sobrecarga. La sobreescritura fue la que hicimos con herencia, que es esto. Y entonces aquí será t1 punto, y vean, si le pongo mostrar mensaje, me salen los 4 métodos que yo definí. Y ya aquí me dice, ¿cuál quieres usar? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Y le digo, bueno, quiero usar este, que es el segundo,
Entonces aquí me dice, le debes de pasar una cadena y ya le pasaré cadena y ya va a mostrar ahí algo. Voy a ejecutar. Ujú. Ok, bueno, no la imprimí. Vamos a aquí a triángulo y voy a ver ese de la cadena que hace. Y aquí está, no la concatené, la borré. Así que la pongo aquí, M. Y ya, lo vuelvo a ejecutar. Y ya me muestra el texto. Importante, vean que aquí ese método me regresa también algo. Aquí están los tipos que devuelve, que es el primero void, el segundo int y los demás void. Si invoco este puedo cachar el valor en una variable, así como lo hice acá. Pero bueno, y aquí ya llamo otra vez a mi objeto y llamo otra vez a un método. Por ejemplo, aquí pondré 100.5 y 200.5 ff. Perdón, aquí es int, así que lo dejo así. El primero es float, el segundo int. Y bueno, aquí está mi método 1 y luego mi método 2. Esa es la sobrecarga. Así que bueno, nos vemos en un siguiente video.